Hola, mi nombre es Andrés Zúñiga y te doy las gracias por tomarte el momento para ver este video. Son unos breves minutos. Yo quisiera platicar contigo algo que para mí es una explicación acerca de lo que está sucediendo en México el día de hoy, específicamente hablando acerca de la influenza, un virus que se estima puede afectar a 37 millones de personas. Y quisiera leerte nada más algunos datos bien breves al respecto de lo que está sucediendo, aunque probablemente ya has visto mucho. Eh, si quieres ver conmigo, dice viernes 24 de abril, Ciudad de México. Como si estuviera frente a una guerra, el gobierno mexicano deberá prepararse para enfrentar una posible pandemia de influenza que bajo el peor escenario atacaría al 35% de la población, unos 37 millones de mexicanos, provocando complicaciones en 2 millones de ellos y matando a unos 200,000, esto en un periodo que podría ir de algunos meses a varios años. Es una noticia algo alarmante, ¿verdad que sí? Otra, 25 de abril, Washington. Más de 50 muestras procedentes de México llegaban hasta sus laboratorios. En un plazo de 48 horas que se cumplieron el viernes, las noticias que arrojaron resultados que infundieron la alarma y la preocupación en el equipo científico. Este es un virus nuevo, no solo para los humanos, sino para el mundo, señaló uno de los expertos en microbiología. Ahora, tal vez como yo te estés preguntando, bueno, esto es una casualidad que esté sucediendo en nuestra nación, es un evento que como la palabra casualidad lo dice, no tiene una razón de ser, no es prevenible, no es predecible, no es algo que se puede evitar o, como sugiere la palabra causalidad, es un efecto, es algo que tiene una causa y es el resultado de esa causa, es causa-efecto. Eso quiere decir la palabra causalidad. Dos palabras muy similares pero muy diferentes. Ahora, ¿qué vemos en la naturaleza? Uno de los animales que a mí más me gustan son las golondrinas. Hace unos días vi las primeras golondrinas del año. Y si tú te has fijado en estos pequeños pájaros, cada año regresan al mismo nido, ¿sí? Tienen la capacidad, tienen la habilidad para migrar muchos kilómetros y cada año regresar al mismo nido, al mismo lugar. No es una casualidad, es algo que sucede por una razón. Ahora, si tú has visto un poquito lo que habla la Biblia acerca de causa y efecto, seas una persona que cree en Dios o que no cree, mira, yo quiero exponerte algo que te va a hacer pensar y ese es el objetivo de esta pequeña plática. La Biblia en Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y yo creo que podemos estar de acuerdo en que esta plaga, pandemia de influenza podría considerarse como una maldición. Yo no creo que a nadie esto le parezca algo positivo. El día de hoy eran más de 150 personas que han muerto en la Ciudad de México. ¿Sí? Esto es algo doloroso, es algo lamentable, pero también, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, es algo que viene y que tuvo una causa, que no viene como una casualidad, más bien es efecto, es una causalidad, ¿sí? Y eso es lo que quiero exponer contigo. En un artículo por Carlos Eduardo Díaz, que puedes tú le encontrar en internet, decía casualmente dos noticias juntas el mismo día. Y esto es algo que llamó mi atención ya desde hace algunos días. Dice,
Dos temas de salud pública se presentan ahora como un problema de todos los mexicanos: el brote de influenza y el aborto. Este 23 de abril, la Secretaría de Salud reconoció como epidemia la enfermedad respiratoria. El mismo día también, en el Distrito Federal, el jefe de gobierno y activistas sociales celebraban el segundo aniversario de la despenalización del aborto, una medida que ha derivado, y escucha bien este dato, en más de 23,000 interrupciones de embarazos tan solo en hospitales del gobierno del Distrito Federal. 23,000 abortos asistidos por el gobierno el 23 de abril, el mismo día que se reconoce el brote de influenza. ¿Casualidad o causalidad? La noticia impactó mi corazón, impactó mi vida y me hizo pensar en qué harías tú, qué haría yo si en un momento la vida de mi hijo estuviera en peligro. Yo tengo 2 hijos pequeños, una hija y un hijo. ¿Qué harías tú si la vida de uno de tus hijos estuviera en peligro en un momento? ¿Qué harías tú por defenderlos? ¿Qué harías tú para evitar que cualquier daño viniera a sus vidas? ¿Puedes imaginarte por un momento a tus hijos gritando, pidiendo ayuda de su padre, de su madre, gritando: auxilio, papá, mamá, ayúdame? Puedes experimentar por un momento una pequeña parte del dolor que causa ver a uno de tus hijos sufrir. Ahora yo te pregunto, ¿qué sentirías si no fueran tus hijos, uno o 2 de tus hijos, si fueran 23,000 pequeñas voces pidiendo ayuda, auxilio? ¿Qué harías si no fueran 23,000, si fueran 46,000 pequeñas voces pidiendo a gritos que tú les ayudes?